Durante mucho tiempo hemos dicho que el chavismo es una organización criminal. En este programa lo hemos dicho muchas veces. Lo he dicho en mis 2 libros. Lo ha dicho mucha otra gente que ha investigado, denunciado y proclamado al chavismo como una organización criminal. Ya habíamos visto que el régimen de Nicolás Maduro fue declarado narcorrégimen por las autoridades de los Estados Unidos. El Cartel de los Soles como organización criminal y el Tren de Aragua como organización criminal y terrorista, por ser el órgano o el ala de gatilleros, de asesinos, de sicarios al servicio del Cartel de los Soles dirigido por Nicolás Maduro. Pero el momento iba a llegar. El momento iba a llegar. La designación del chavismo ya no como una organización política, ni como un gobierno, ni como una tendencia, sino como una organización criminal, permite darnos cuenta hasta dónde hemos llegado. Pero también, cuidado, deja al descubierto a mucha gente. Porque, a ver, si el chavismo es una organización criminal, no se puede conversar con ellos. Si el chavismo es una organización criminal, no se puede participar en sus elecciones. Si el chavismo es una organización criminal, no se puede creer en su CNE, ni en su policía, ni en sus fuerzas armadas, ni en su banco central. Si el chavismo es una organización criminal, si el chavismo es una organización del crimen transnacional, se pueden abrazar y besar con ellos e invitarlos a participar en un proceso de transición democrática. Es una pregunta, no se enfaden. Hora. El presidente Trump ordenó bloquear la salida y entrada de Venezuela de todos los buques petroleros sancionados como parte de su campaña contra el régimen de Maduro. Estados Unidos acaba de designar como organización terrorista extranjera al mismísimo régimen de Nicolás Maduro. Le dicen que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro. María Corina Machado ya no está en Oslo. Nunca trate la verdad lo que no tiene remedio, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. El crimen. El crimen, el terror, el amponato, las actividades gasteriles, el narcotráfico, los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, secuestros, extorsión. Y el crimen no paga, lo dijo Campos Suárez, lo repito yo. Si lo dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Si su país sufre llores por un socialista, señora, te partirán las piernas para venderte las muletas y después que te vendan las muletas, te las van a expropiar y le echarán la culpa al bloqueo, le echarán la culpa a Trump. Ellos nunca serán culpables de nada, de nada. Y por supuesto que te van a robar. Porque el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. Y te robarán. Atención. Estamos en diciembre. Atención. Te robarán aquel jueguito de alfombra y vestidito que le ponías a la poceta, a la tapa de la poceta y al tanque de la poceta. Eso que va en el jueguito de baño para mantener el baño arregladito y bonito. Te robarán el vestidito que le ponías a la licuadora y a la tostadora para que la cocina se viera bonita y armoniosa. ¿Sabes qué te van a robar también? Te van a robar ese forro plástico que se compraba para ponerle a la lavadora. Si uno compraba el forro plástico y se lo ponía a la lavadora para que se deteriore menos. Eso también te lo van a robar, ¿viste? Te robarán esos imancitos que comprabas y se los ponías a la nevera. Yo soy fan de esos imancitos. Bueno. Te robarán el adorno para la cocina ese que era un tenedor o una cucharilla de cerámica con unas fruticas así y que uno lo ponía en la pared así inclinado para que se viera así. Te robarán el cuadro ese que los artistas llaman el bodegón, ese cuadro que ponías tú en la cocina al lado de la mesa allí y tal, con una fruta, con un bodegón, pues, una fruta, una cosa, un agua, ¿sabes? Un pedazo de pan. Bueno. Te robarán el adornito ese que comprabas también de distintas fórmulas y de distintas maneras y lo ponías cerca de la puerta o guindado en la puerta para colgar las llaves, para que no se perdieran las llaves porque siempre andabas buscando las llaves por ahí. Eso también te lo van a robar, Toda esa costumbre.
te la van a robar. Las flores en el centro de la mesa ratona. La mesita de noche, la lamparita de la mesa de noche. Y el Big Vaporú al lado de la lamparita para cuando te diera la disnea nocturna, se te calmara la tos. ¿No te gustó que te dijera todo esto? Ah, bueno, que tú te... No, chica. Gordas mondonguas del club embutidas como una morsa en una licra de animal print de 800 tallas menos. Es con ustedes. Uno las puede reconocer solamente con la voz. Y el día de hoy ha ocurrido algo maravilloso. Ha ocurrido que hemos visto cómo, nada más al escuchar la voz, sabemos cómo se ve. Ante el despliegue de la flota del ejército más importante de Occidente frente a las costas de Venezuela, anunciando inclusive un bloqueo naval, ¿con qué nos hemos encontrado? Amigos, nos hemos encontrado nada más y nada menos que con el intento o el despliegue de unos militares youtubers, tiktokeros, que nos hacen unos videos para llamarnos a la calma y decir, no se preocupen que nosotros los estamos cuidando. Mira, no me cuides tanto, atención. Tama 30, Delta 2. Adelante, Delta 2, Tama 30 me copia, 5 de 5. Ok, para la hora, personal, material y equipo, Sierra Noviembre, interrogativo si me copió, Tama 30. Ok, Delta 2, recibido su Romeo, nos mantenemos a la escucha. Ok, mucho golfo, terminado, cambio. Llave vive, mi comandante, capitán Yane Quevedo Johnny, jefe del elemento de comunicaciones de la base logística San José de Guaribe. Mi misión es mantener las comunicaciones de la base logística con las unidades superiores. Por Venezuela, integrados para vencer. Entonces, fíjate tú, ¿no? Qué cantidad. Ese transmisor está bien bueno de tirro. ¿Cómo tiene tape esa vaina? Esos cables ahí. Y entonces este mondongú, porque este es un mondongú. Imagínate tú, este es el que va, bueno, claro, este es el que va a comunicar y con esa facilidad verbal que tiene. Allá en San José de Guaribe, estado Guárico, creo que es eso, ¿no? Creo. Bueno, él va a comunicar. Así que siéntanse tranquilos, señores gorgojeros. Siéntanse tranquilos, señores chavistas, que allí está Johnny el Bravo. Está listo Johnny el Bravo. Johnny el Bravo se va a encargar de defenderlos. Recuerden que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. No ha sido para nada un camino fácil. Para llegar al momento en el que el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones declaran al chavismo organización criminal, han pasado 25 años por lo menos. Las actividades criminales del chavismo no empezaron con la llegada al poder de Hugo Chávez. Es que la llegada al poder de Hugo Chávez fue uno de los crímenes que cometieron, con muchos cómplices. Pero es que el chavismo empezó a cometer delitos muchísimo antes del 98. El principal delito cometido por el chavismo fue el constituirse ilegalmente como logia militar a lo interno de las Fuerzas Armadas con la denominación de
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el año 1983. En el año 1983 se cumplían 200 años del nacimiento de Simón Bolívar y por esa razón ellos asumieron el 200 en conmemoración del nacimiento de Simón Bolívar. Esa acción, esa organización es el núcleo principal del delito y del crimen del chavismo. Porque era una organización para conspirar y participar partidistamente, es decir, como grupo de militares activos comunistas en contra de la democracia, en contra de las instituciones, en contra de la sociedad democrática venezolana. Ese fue el primer delito. Luego de eso, y paralelo a eso, se cometieron muchísimos otros delitos. El principal de ellos no fue otro que tomar las armas de la República y alzarse contra la democracia en un cruento golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, con un número importante de víctimas civiles y militares y con al menos 3 intentos distintos durante el mismo periodo, durante un solo día, para asesinar al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y un asedio con fuego de mortero en contra de la residencia oficial donde no estaba Carlos Andrés Pérez, sino su familia, su esposa, sus hijas y algunos de sus nietos. A sabiendas de que Carlos Andrés Pérez no se encontraba en la casona, decidieron bombardear con fuego de mortero la residencia presidencial para forzar a Carlos Andrés, para matarle a la familia o para forzar a Carlos Andrés Pérez a entregarse a cambio de su familia. Intentaron matar a Carlos Andrés Pérez cuando se asomó por la ventana de su despacho con una ráfaga que afortunadamente lograron detener los vidrios blindados. Intentaron matar a Carlos Andrés Pérez en distintos momentos durante esa noche y pueden dar fe de ello quienes allí estuvieron combatiendo ese alzamiento, el principal de los oficiales militares que contuvo la andanada de tiros y de plomo grueso en contra del Palacio de Miraflores esa noche, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, a quien el país todavía no ha condecorado lo suficiente por la hazaña de esa madrugada. Otros muchos más, como uno de sus escoltas civiles, que logró dar de baja en la puerta de entrada del despacho a 2 de los rebeldes que venían a asesinar a Carlos Andrés Pérez. Y ahí quedaron tendidos. Estas cosas, amigos míos, que luego la vimos el 27 de noviembre, que fue además un alzamiento militar el 27 de noviembre de 1992, aún más cruento, aún más cruel, aún más violento, porque se utilizaron aeronaves militares para bombardear blancos civiles. Y esto no se le dice a la gente. Esto lo oculta el chavismo, que habla de que los criminales son los otros, porque siempre los culpables son los demás. El chavismo bombardeó Caracas, bombardeó Maracay, bombardeó Valencia. Blancos civiles entraron a tiros contra un medio de comunicación, como lo fue Venezolana de Televisión, y asesinaron a todo el personal de vigilancia que se encontraba allí para tomar a sangre y fuego la señal del canal del Estado. Humildes trabajadores, estas ratas que dicen ser representantes de los desvalidos. La cantidad de policías asesinados el 27 de noviembre y el 4 de febrero. La cantidad de reporteros asesinados, la cantidad de civiles que se murieron, que fueron asesinados en su casa por el fuego lanzado por esta aeronave y por los tiros alrededor de la casona y de Miraflores. Esos son los crímenes originarios del chavismo. Una sociedad irresponsable permitió que el chavismo llegara al poder.
Y aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy viéndonos las caras, aterrorizados frente a la posibilidad, porque es para estar aterrorizados, frente a la posibilidad de que en efecto haya una acción militar extranjera en suelo venezolano. Eso no es para sentirse orgulloso. Por supuesto que los remedios a veces son lo suficientemente duros. Y la culebra se mata por la cabeza. Y como decía mi abuelo, al conuco viejo con machete hay que limpiarlo. Plan de machete. Pero no es una situación agradable saber que el destino de Venezuela como nación, como país y como república depende de la acción extranjera. Porque no tenemos ni siquiera a una casta militar, a un estamento militar consciente de sus deberes frente a esta situación. Y tenemos, para rematar, a la élite política y empresarial más traidora de nuestra historia. Más traidora de nuestra historia. ¿Usted quiere ver un traidor? Vea la directiva de Fedecámara. Esos son toda una pandilla de traidores. Esos son candidatos a paredón toditos. Y de la clase política, bueno, ¿para qué? La gran pregunta es, si el chavismo es una organización criminal y sus delitos están lo suficientemente probados, solamente hay que leer la historia. ¿Usted quiere saber cuáles son los delitos del chavismo? Vaya a poner hemeroteca. Vaya para una hemeroteca y empiece a leer la prensa venezolana desde febrero del 92, para que se entere. O si le parece mucho, empiece a leer desde el 98 para que se entere de todos los delitos cometidos, de todas las víctimas, de todos los asesinados, expropiados, robados, despojados, exiliados, perseguidos, presos, torturados. Aquí se habla mucha paja, pero aquí hay nombres que inclusive se han olvidado. Aquí hay nombres que se han olvidado. Y han sido olvidados por medios de comunicación, por sociedad supuestamente indignada y por esa élite y esa casta política que siempre tiene dinero para hacer fiestas, como la que hicieron en Oslo. Siempre tienen presupuesto para campañas electorales, pero nunca se acuerdan de Franklin Brito y no se acuerdan ni siquiera de sus propios militantes. Evangelina Carrizo, dirigente de Acción Democrática en el estado Zulia, fue asesinada en una manifestación reclamando el fraude electoral que se cometió en el referendo revocatorio del año 2004. Crimen que quedó impune. Bueno, parcialmente, porque el tipo que la asesinó después cayó en su ley también en otra acción. Ni hablar de casos como el de Franklin Brito, un tipo que murió en huelga de hambre, exigiendo que le devolvieran la finca que le habían expropiado. Ni hablar de Basilda Acosta, Roberto Redman, Neomar Lander, Juan Pablo Pernalete, Óscar Pérez y su grupo. Aquí podemos pasar todo el día hablando. Óscar Pérez, el documental de Óscar Pérez va a ser una realidad. Hay mucho dolido por ahí. No me interesa. No me interesa si están dolidos. Óscar Pérez va a contar su historia. Ese no es el documental mío, ni de los realizadores, ni de los productores, ni de la directora. Ese es el documental de Óscar Pérez en su propia palabra. Y el mundo lo verá. Con tu apoyo será posible. Tienes el enlace para seguir esta recaudación que haga posible el remate final. Porque en el 2026, Óscar Pérez vuelve desde las pantallas a dar su mensaje. Hazlo posible con tu aporte. Recuerda que hemos narrado la historia de toda esta desgracia. Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Regala un libro en Navidad. ¿Pero por qué no regalas un libro en Navidad? Tienes que regalar un libro en Navidad. Todos leen, por ejemplo. Todos leen. Todos leen es una maravillosa iniciativa para ayudar a que tu hijo en la etapa de lectoescritura se le haga mucho más fácil el proceso de aprender a leer, sobre todo en estos días donde mucha gente cree que la tecnología lo facilita todo. Pero si tú no sabes leer, la tecnología podrá ser muy buena, pero hay que empezar por lo primero, que es aprender a leer. Todos leen es una maravillosa herramienta para acompañar a tu hijo en el proceso de aprendizaje de la lectura. @todosleen.cl en Instagram. Ahí te enteras de todo lo que tiene. Regala un libro en Navidad. El mejor regalo que le puedes dar tú a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, a tu hermanito, es ayudarlo a que sepa leer. Porque el que lee, amigo, el que aprende a leer no se mete a comunista, ya tú sabes. Todosleen.cl en Instagram. @todosleen.cl. Regala un libro en Navidad. ¿Usted sabe lo que significa hablar bien el inglés? ¿O usted es de esos que dice yes, peace, not war? Ay, qué cosa tan horrible, ¿sabe?
Cosas tan patéticas. No haga eso, por favor. No lo haga. Astrojog, @Astrojog en Instagram te ayuda a hablar el inglés fluido. Tú decides. ¿Quieres hablar inglés como Mamalo Duro? ¿O quieres hablar en inglés como el de Ana Corina Sosa Machado, la hija de María Corina, que habla ese inglés? Lo que te deja es frío. Astrojog en Instagram, @Astrojog. Síganlo en Instagram y en X. Tiene unos maravillosos videos y de alguna manera te introduce en lo que es el método Chunks para aprender a hablar inglés fluido con @Astrojog. Con su método Chunks. Basta de tenerle miedo a la experiencia con el verbo to be y entra al universo de Astrojogs con el método Chunks. Habla inglés fluido. Eduardo Villegas también te puede ayudar a hablar fluido en cualquier idioma, porque se trata de herramientas. El hablar fluido, el hablar bien, el que te entiendan lo que vas a decir. No se trata de ser un manipulador de la palabra, se trata de ser una persona que sea capaz de decir lo que quiere decir y que la persona que le está escuchando sea en efecto un buen oyente que le comprenda. A veces la gente cree que le están entendiendo porque el que te está escuchando te está haciendo así y en realidad no te está entendiendo. Tienes que saber las herramientas de comunicación efectiva. Tu coach de comunicación, Eduardo Villegas, puede ayudarte en todo eso. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida con Eduardo Villegas. Yo, cuando veo que poco a poco se van materializando las cosas que uno tanto tiempo vio y escuchó a otros decir, yo no me canso de decirlo. Aquí hay una gente que hizo una labor importante de denuncia durante todos estos años. Hay que agradecerle mucho a las investigaciones y el trabajo de Maybor Petit, por ejemplo. Hay que agradecerle mucho al trabajo y a las investigaciones de Patricia Poleo, por ejemplo. Aquí hubo muchísima gente que durante años denunció la raigambre criminal de este régimen y lo mostró con pruebas. Hay que agradecerle a Emily Blasco, a los periodistas del diario ABC, a la unidad de investigación que publicaron ese libro llamado Boomerang Chávez, primer libro donde se expone las barbaridades del chavismo metido en el narcotráfico. Todo eso, ¿en qué terminó? Todo eso terminó, afortunadamente, en que hoy ya el mundo lo sabe y lo reconoce. Pues está creciendo aún más la presión desde Washington hacia Caracas y es que esta noche el presidente Trump a través de su red social de Truth Social dijo un bloqueo total y completo a todos los buques petroleros que van o vienen desde Venezuela, prometiendo un golpe, un shock sin precedentes al régimen de Nicolás Maduro, diciendo también que ese país, que Venezuela, está rodeado por la mayor armada en la historia de Sudamérica. Por su parte, Maduro, este gobernante venezolano, dijo hoy que está enfrentando una agresión y hasta piratería por parte de Estados Unidos, pero dijo, estamos preparados. El imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza que tenemos en petróleo, en gas, en oro, en hierro, aluminio y muchos otros minerales. Hoy, por cierto, el Departamento de Estado clasificó como organización terrorista internacional al Clan del Golfo de Colombia, lo que la vuelve un posible blanco de este tipo de acciones militares de las que hemos venido dando cuenta. Eso también es importantísimo, porque cuando tú dices que es una organización terrorista, el Clan del Golfo, se exponen a ser tratados como fueron tratados los terroristas de Al-Qaeda, que cuando vinieron a ver, estaban visitando a las 72,000 vírgenes esas que les prometen. ¿Okay? Además de eso, tengo días advirtiendo y dándome o notando que el chavismo ha perdido el eje en cuanto a sus comunicaciones. No hay una vocería ni hay un eje para argumentar. El único eje que tienen es repetir el chascarrillo de que los Estados Unidos lo que quiere es llevarse nuestra riqueza, que los Estados Unidos se quiere llevar nuestro petróleo, que los Estados Unidos lo que quiere es convertirnos en colonia. Y me pregunto yo, ¿y ese petróleo quién lo va a extraer? ¿Ese petróleo quién lo va a comprar? ¿Ese petróleo a quién se lo hemos vendido históricamente? A los Estados Unidos. ¿Quién ayudó a construir la industria petrolera venezolana? Los Estados Unidos. Entonces, ¿y a quién le quieren vender ellos?
si les preocupa tanto que los Estados Unidos se lleve el petróleo venezolano, ¿por qué razón andan dándole, ¿cómo se llama?, licencias a Chevron para que explote el petróleo en Venezuela? Deberían vetar a todas las empresas petroleras de los Estados Unidos. Pero tú sabes que ellos son como son. Por eso es que es tan importante el uso de las palabras. Y a mí me llamó poderosamente la atención precisamente lo que Donald Trump dijo. El presidente Donald Trump ha designado como organización terrorista extranjera a la dictadura venezolana, algo que ya había pasado con el cartel del narcotráfico de los soles, que según Washington está encabezado por Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios dictatoriales. Tras la designación, que es un duro golpe para las actividades ilegítimas adelantadas por la dictadura, todos los petroleros autorizados para entrar y salir de Venezuela, estamos hablando de los barcos, serán bloqueados totalmente. Trump también recordó que Venezuela está completamente rodeada en este momento por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los migrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que ningún régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente. Esto es interesante, el planteamiento, por lo que les digo, del uso apropiado de las palabras y de revertir la retórica que el chavismo puede usar. Donald Trump habla, y no es un error de la traducción, en efecto lo dice, habla de los activos y de su petróleo. Y entonces es aquí donde nos entra la duda y amerita una explicación. Cuando él habla de su petróleo, ¿a qué se refiere? ¿Es que acaso el petróleo venezolano es propiedad de ellos por derecho? Porque hasta donde yo sé, el petróleo que está bajo el subsuelo venezolano le pertenece a la nación venezolana, no a Donald Trump. Se estará refiriendo Donald Trump a la cantidad de expropiaciones que el chavismo ha ejecutado a lo largo de estos años contra distintas empresas contratistas. Se referirá el señor Donald Trump a los incumplimientos en cuanto a la venta de petróleo que durante años han ejecutado desde el chavismo contra empresas petroleras de los Estados Unidos. Se referirá el señor Donald Trump a las asociaciones estratégicas que durante años se construyeron en el marco de la apertura petrolera desde el año 96 y que han sido de forma reiterada incumplidas por el régimen chavista. ¿Se referirá a eso? No lo explica. Me parece que sería importante explicarlo, porque caer en la retórica del chavismo, permitirle al chavismo utilizar una palabra sacada de contexto para sacudirla y alimentar la paja de su argumentación falaz, según la cual los Estados Unidos lo que quiere es ir a Venezuela para llevarse el petróleo, como si fuese una cosa tan sencilla. Una de las cosas que nos robaron, yo que siempre les digo todo lo que nos robaron, ¿sabes? Una cosa que nos robaron, una cosa muy importante. Amigos, la educación petrolera. Nosotros teníamos un programa de educación petrolera maravilloso que fue, por cierto, ejecutado durante la gestión de Luis Justi en PDVSA y durante la gestión del profesor Antonio Luis Cárdenas como ministro de Educación. Ese programa de educación petrolera permitió que se realizaran en Venezuela las Olimpiadas de Educación Petrolera, donde jóvenes y niños de escuelas y colegios participaban en concursos de conocimiento sobre el petróleo después de formar parte de los programas de formación que daba PDVSA a docentes y a alumnos. ¿Qué hacía este programa de educación petrolera? Este programa de educación petrolera, promovido por PDVSA, llevaba a profesores de geografía, a profesores de historia, a profesores de ciencias de la tierra, de química, etcétera, a unos cursos de formación sobre el tema petrolero para que le pudiesen enseñar a los estudiantes, a los escolares, lo que era el petróleo, cómo funcionaba el petróleo, cómo se ve el petróleo.
¿Para qué? Para que no cayeran en la brutalidad que cayó Delsa Solórzano de decir que ella estaba muy preocupada porque los barriles de petróleo eran contaminantes después que se usaba el petróleo. Porque ¿qué hacemos con ese poco de barriles? Porque a la señora Delsa Lamensa nunca le explicaron que la unidad, que el barril de petróleo es una unidad de medida. No ¿cómo se llama? Un físico que usted pueda ver. No, eso es una unidad de medida y es un número de litros, de onzas o qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos unos politiqueros que incluidos los delincuentes del chavismo, que se llenan la jeta diciendo que nosotros somos un país rico porque tenemos petróleo, pero no saben lo que es un grado API. Pero no saben cuál es cuál es el grado que tiene la reserva petrolera de la faja del Orinoco. Que no saben la diferencia entre el gas licuado y entre el gas natural y el gas asociado. Que no saben la diferencia, que no saben lo que es la urimulsión. Que no saben para qué sirve el complejo criogénico de José y por qué lo tenemos. Que no saben lo que significan los productos derivados de los hidrocarburos. Y tampoco saben la razón por la cual nosotros tenemos la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos a través de Citgo. Que no saben para qué es una refinería, que no saben cómo se ve el petróleo. Es que le muestran el petróleo, que creen que el petróleo es una cosa ahí líquida negra, que usted la agarra y la echa, entonces pasa por un filtro como si estás haciendo café, lo metes en la manga de café, entonces sale por aquí, ay mira, aquí está la gasolina. Y lamentablemente, amigos, de eso se ha alimentado, de esa ignorancia, mira, el que es ignorante, pana, lo dijo, creo que fue Bolívar, que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Porque si usted no sabe, usted lo que hace es repetir fatuidades. Es como esa gente que no ha leído Don Quijote de la Mancha, pero sí las cita frases como si lo hubiese leído, ¿no? Ladran los perros, Sancho, es señal de que avanzamos, pero usted no ha leído el Quijote, usted sabe si esa frase está ahí, dónde está, en qué contexto, por qué, etcétera. Lo mismo pasa con esto de que Venezuela es un país rico porque tenemos las reservas petroleras más importantes del mundo. Pero cuando usted repite que tenemos las reservas petroleras más importantes del mundo, usted podría decir de qué grado es ese petróleo. ¿Qué significa el grado petrolero? Los grados API. Mientras más grados tiene, ¿es más denso o es más líquido? ¿Cómo se ve ese petróleo? ¿Es líquido? ¿O son unas piedras? ¿O es una goma como un chicle? ¿Cuánto cuesta sacar ese petróleo? Tenemos industria petrolera para que esas reservas petroleras puedan ser extraídas hoy. Y es aquí donde tenemos que caer en donde corresponde. ¿Qué hizo el chavismo? Aquí esto no fue una mala gestión. No es que los bichos son brutos. No. El objetivo del chavismo era destruir la industria petrolera. Porque destruyendo la industria petrolera, por orden de sus amos imperiales, es decir, los intereses enemigos de los Estados Unidos encabezados fundamentalmente por Rusia y por los iraníes y por los chinos a través de su proxy Cuba, destruyendo la industria petrolera venezolana, le quitabas a los Estados Unidos en este juego global un suplidor seguro de petróleo y una fuente de recursos importantes para librar guerras y actividades económicas en todo el mundo. Entonces, amigos, cuando usted asume, cuando usted piensa lo malo de esta gente, probablemente acierte. Con el chavismo piensa mal y acertará. No fue un accidente, no fue que le salió mal. Es que ellos querían destruir la industria petrolera porque preferían destruir la industria petrolera como antivenezolanos que son, que permitirle a los Estados Unidos ganar en el conflicto global contra sus aliados chinos, rusos, iraníes. Oye, pero ¿tú estás seguro de eso? Bueno, pero anda a ver. Todo lo que hicieron estos años. Si lo piensas de esa manera, no tiene sentido. Algún día lo sabremos. Lo veremos en el papel. Esto no fue casualidad. Esto fue deliberado. Por eso, amigos, es importante, lo que le digo siempre, que lee, pana, porque es que el que no lee, mira, de verdad. Uy, Dios mío, no, y comprarse una póliza también. El mejor momento para comprar una póliza ayer, el segundo mejor momento hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado pendejo repitiendo que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo y no sabe nada de lo que significa una refinería. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Si te vas a ir exiliado para Bielorrusia, para Turquía, para Colombia, para Cuba, necesitas una póliza de seguro de viaje, Nicolás, acuérdate. Y si se trata de garantizar el patrimonio bien habido que tienes en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida garantiza que ese patrimonio quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Mira, ¿quién fue para Escocia? Daniel.
Bueno, pero María Corina te ganó. Sí me ganó. Ella llegó primero a Oslo, pero yo fui para Escocia. ¿Cuál es el problema, pues? Los que, yo les dije, estaba pagando más a placer que a ganador. Así que el que apostó a placer ganó. Y el que me metió en el Macuare ganó también. Ahora, el que no ha llegado a Miraflores es el mundo. Pero bueno, no griten que despiertan el mundo. Tú también puedes viajar a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Unos maravillosos guías, una gente maravillosa a la hora de llevarte a los mejores parajes y que de paso tienen un conocimiento vasto sobre la tierra escocesa, que son, bueno, unos guías profesionales y verdaderamente entrenados para hacerte vivir una maravillosa experiencia. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Ya tú pagaste tus impuestos, ya tú declaraste tus impuestos, ¿sabes, bandija? ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú? ¿Ah? Que llegue el IRS y te diga, go ahead, Bobby, y te quite todo lo que tienes por no haber declarado tus impuestos estos años. No caigas en eso. Easy Tax to Go. Organiza tus finanzas y tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté siempre a tiempo. Easy Tax to Go puede además formarte para que seas uno más de los miles de preparadores de impuestos que se necesitan. Aprovecha ahorita que viene la temporada de declaración de impuestos. Allí tienes una buena fuente de ingresos. Además de eso, te vas a poder asociar comercialmente con la gente de Easy Tax to Go y crecer en la lucrativa actividad de la preparación de impuestos. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. El doctor Ricardo Pérez me ha hecho un cuento en estos días porque resulta ser que hay gente, ¿no? ¿Sabes que hay unos novios tóxicos que cuando ven que su novia, su esposa, su pareja, su peor es nada, su algo es algo, decide que se va a hacer unos retoques, empiezan a sospechar. Entonces empiezan, ¿y tú por qué te vas a hacer las tetas? ¿Y por qué tú te vas a hacer las nalgas? ¿Y qué es eso que te vas a hacer una lipoescultura? ¿Pero para qué? Pero no sé qué. Entonces, amigo, usted que tiene a una novia, a una esposa, a una pioresnada, usted tiene una relación, una pareja, y esa mujer se quiere hacer un arreglo estético, usted no tiene que ponerle reparos. Usted tiene que decir, tú te vas a hacer un arreglo estético. Yo también. ¿Y cuál es el problema? Usted también se puede hacer sus arreglos estéticos. Bueno, mira, me voy a poner aquí, me voy a quitar aquí, me voy a poner esto, ayúdame con esto, ¿Cuál es el problema? Lo que es igual no es trampa. Si nos ponemos bellos todos. Con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Dios mío, qué maravilla estos anunciantes, ¿verdad? Qué maravilla estos aliados comerciales que tenemos. Una cosa infame, chicos, una cosa loquísima, una cosa que uno no sabe cómo verla, ¿no? Pero a veces pareciera que ya uno vio el futuro. Hemos dicho durante varios momentos que María Corina Machado no hace nada en Europa. Y ya se ha anunciado públicamente que ya se fue de Oslo. Os lo dijimos. Ojalá se haya ido para donde creemos que se fue. Y no para otro lado. Sin embargo, ya la noticia se ha hecho pública. María Corina Machado ya no está en Oslo. La información fue brindada por un colaborador cercano, Pedro Uruchurtu Nocelli, quien no precisó su nuevo destino. La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, quien vivía oculta en su país desde agosto de 2024, arribó a la capital noruega en la madrugada del 11 de diciembre. Su viaje para salir de Venezuela para recibir el galardón implicó un recorrido en una embarcación precaria hacia Curazao, para luego tomar un vuelo con escala en Estados Unidos. Sus allegados indicaron que durante la travesía se fracturó una vértebra. Uruchurtu señaló el miércoles que Machado está atendiendo citas médicas con un especialista para su pronta y total recuperación. La líder opositora ha indicado que hará todo lo posible para volver a Venezuela, pese al riesgo de ser arrestada. El fiscal general del país sudamericano, Tarek William Saab, dijo el mes pasado a la France Press que Machado sería considerada prófuga si abandonaba el país, donde es investigada por conspiración, incitación al odio y terrorismo. Bueno, este prófugo de la sensatez llama prófugo a los demás. Este es un fugitivo un fugitivo emocional, pobre diablo.
Porque la gran pregunta es, bueno, pero si tú tenías una investigación abierta como ella, ¿por qué no lo habían acusado? ¿Por qué no había solicitado su captura? Tarúpido, gafo. Bueno, cuando les digo lo del eje comunicacional, fíjense ustedes lo que está ocurriendo. El chavismo tiene un grave problema para mantener una línea argumental en estos días. Cuando le confiscan el buque, la enfilan contra Trinidad. Pero a quien se los confiscó, que fue a Donald Trump, lo siguen llamando el señor presidente Donald Trump y yes, peace, not war y todas esas estupideces, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ven acá, pajarito, ¿y por qué si quien te quitó el buque, por qué si quien te termina amenazando es Donald Trump, tú la agarras contra los demás? Entonces ahí vemos que el chavismo en efecto es una organización criminal, pero fundamentalmente antivenezolana. Porque los insultos que le dedica a los venezolanos no son los mismos que le dedica a los Estados Unidos en este contexto. ¿Cómo es eso que utiliza remoquetes de distinto tipo contra María Corina Machado, que ahora es Premio Nobel de la Paz? Entonces ahí hay un problema. En los últimos días ellos se habían dejado de eso. Y habían dejado de llamarla la Sayona. Para quienes no son venezolanos, la Sayona es un espanto de la cultura popular venezolana. Se dice que la Sayona es un mito que hay en Venezuela, según el cual hay una mujer que perdió a su hijo, no sé qué, y entonces su espíritu vaga por las carreteras y se le aparece a los hombres díscolos y los convence y después los mata, ¿no? O sea, un espectro, un fantasma, un ánima sola por ahí. Entonces llaman a María Corina la Sayona para insultarla. En los últimos días habían evitado utilizar ese término y la llamaban la señora María Machado, le quitaban el Corina, ¿no? La señora María Machado o la señora Machado o María Corina Machado. Ok. Si ellos hubiesen mantenido esa línea argumental, pudiesen tener un poquito de respeto internacional, porque cuando los medios internacionales ven la forma en la que se están dirigiendo a una Premio Nobel de la Paz, evidentemente se retratan ellos. Y no pueden venderse como cultores y promotores de la paz y del entendimiento si insultas a la Premio Nobel de la Paz. ¿Pudieron mantener esa línea argumental? ¿Pudieron mantener ese eje? No pudieron. No pueden. Quiero agradecerle al pueblo, a toda la población venezolana, por su respuesta contundente y certera ante la agresión estadounidense, ante la manipulación fascista, ante el llamado de Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, La Sayona, David Smolansky, y para ustedes contar a que se invada militarmente nuestro país, ante lo que dijo La Sayona. Allá dicen que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti, manipula a sus 4 seguidores que le quedan. Ahí está, pues. Sayona, demonia, se burla de la lesión que tiene. Y entonces es allí donde uno termina diciendo, bueno, ¿dónde está el llamado al entendimiento y al abrazo? Ya todos somos venezolanos y vamos a estar. ¿Por qué Nicolás Mamaduro? ¿Con quién tiene un problema Nicolás Mamaduro? El problema es interno. Él dice ser un nacionalista que va a defender el país y tal. Si el eje argumental, yo vuelvo con esto. Mira, si el eje argumental del chavismo es que ellos son nacionalistas, que no puede haber intervención extranjera, que no puede haber intervencionismo de los Estados Unidos, etc. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Pedirle a los Estados Unidos hablar? No, la respuesta debería ser pedirle a María Corina y Edmundo González hablar. ¿Por qué llamas a Donald Trump y no llamas a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia? Ah, no, porque es que el que tiene las tropas es Donald Trump. Sí, muy bien. Pero si tú de verdad tienes como eje argumental legítimo que tú eres nacionalista y que no vas a permitir la intervención extranjera,
la intromisión en los asuntos internos, deberías buscar una solución nacional al problema. Y la solución nacional no está en hablar con Donald Trump, la solución nacional está en hablar con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo en las elecciones que te robaste. En tal sentido, el planteamiento ¿cuál debería ser? Bueno, vamos a llamar a esta... Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí, imagínate cualquier cosa. Desde que el tipo diga, mira, yo me voy, pues. Agarra aquí tu calamar, eso sí. Interven con los Estados Unidos para que a mí me dejen ir con estas personas, y garantízame tales y tales cosas, y no me toques esto, no me toques lo otro, y bueno, y acepta. O, mira, una junta de gobierno, pues, no, yo no acepto a que el mundo se quede, yo voy a renunciar. Yo no reconozco las elecciones, no voy a reconocer eso, voy a renunciar. Y que se constituya un gobierno de unidad. Bueno, y ustedes va a ser una junta o un gobierno de unidad de 12 ministerios. 6 nombrados por ustedes, 6 nombrados por mí, dejo al vicepresidente y usted como presidente encargado y ustedes nombran un vicepresidente. Bueno, y que María Corina sea la vicepresidenta de ese gobierno, organicen unas elecciones y en las próximas elecciones, bueno, que María Corina sea candidata y el que ganó, ganó y se acabó. ¿Por qué no lo hacen? Si es tan nacionalista y rechaza de tal manera el intervencionismo extranjero. Porque no es un político, es un criminal. Y como son unos criminales, y además de eso, tienen en la cabeza metido la enseñanza castrista de que el poder no se entrega, de que el poder no se cede, evidentemente no van a caminar por ese sendero. Por eso es que les tienen que dar su tate quieto. Por eso es que estamos donde estamos. Además de eso, hay otro grave problema, que es que del otro lado de la acera pareciera que no tenemos políticos. Tampoco tenemos políticos. Tenemos una cantidad de activistas, tenemos una cantidad de gente acostumbrada a hacer campañas electorales, pero que ni siquiera han tratado de cultivarse para comprender a la sociedad venezolana en el duro trance que nos ha tocado vivir estos 25 años. Y aquí pareciera que hay gente que cree de verdad que el país se quedó congelado en el año 1998. Y pretenden que aquí van a llegar, van a constituir una comisión de enlace, van a nombrar unos ministros y van a andar tranquilamente por ahí y que todo se va a disolver y que la llama violeta va a disolver todo mal. Amigos, eso no es así. Para empezar, no ha habido un planteamiento y yo he revisado y no me vengan con cuentos ni con cómica de que las estrategias de que no todo se dice, tal, no sé qué, porque si nos están ocultando lo que de verdad quieren hacer son unos estafadores. Yo me leí completo ese plan Venezuela de Gracia, que no es otra cosa que un plan de la patria, pero azul. Ese plan Venezuela de Gracia pretende ocupar el espacio que en este momento ocupa el chavismo en las instituciones del Estado. Cuando en realidad lo que hemos vivido estos 27 años es un desmontaje del Estado democrático que teníamos, de sus instituciones, para convertirlas en la cárcel de la nación. En tal sentido, aquí no puede pretender quien vaya a decir que va a encabezar una transición, un nuevo gobierno, etcétera. No puede pretender que van a llegar a ocupar las mismas instituciones, porque eso sería simplemente que ellos no quieren ser libertadores, sino que lo que quieren es ser los nuevos carceleros. Es decir, no vas a liberar a la nación, sino que vas a poner un carcelero que te mejore la alimentación, que te cambie el uniforme, te ponga un uniforme bonito y te deje más tiempo salir al sol en el patio. No, aquí hay que desmontar ese Estado. Usted no puede dejar los mismos ministerios. Usted no puede dejar las mismas instituciones. Usted no puede dejar la misma estructura de la Fuerza Armada, que si la SODI, la Red y toda esa paja. Usted no puede dejar la misma Policía Nacional. Usted no puede dejar el mismo 6CPC. Usted no puede dejar el mismo SEBIN. No puede dejar el mismo DGCIN. No puede dejar las mismas estructuras comunales. Eso es mentira. Eso que han prometido todo este tiempo. Que el problema no es en los consejos comunales. Que el problema no son las bolsas del CLAP. El problema es que hay que mejorarlas. No, que el problema no son las misiones, sino que a las misiones hay que mejorarlas. No, amigo. Toda esa estructura es, cada una de esas estructuras, las misiones, los consejos comunales, el poder comunal, el comité, el CLAP, todo eso. Esos son los barrotes. Cada una de esas instituciones de ese Estado son los barrotes detrás del cual está capturada la nación venezolana. Entonces, si usted me va a decir a mí que esto se cambia nombrando a un director de misiones y a un director del CLAP que en vez de ser rojo sea azul, usted lo que me está ofreciendo es mantener a la nación cautiva y cambiar el carcelero. Y eso no lo podemos permitir, porque eso no es libertad. Eso no se llama amor, eso se llama ilusión, decía la canción. Tú, Chávez. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve.
te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.